Bueno, pero muy buenas noches para todos y para todas. Es un honor poder estar acompañándolos hoy en este espacio, agradeciendo la confianza que han tenido todos y todas ustedes en nosotros, en esta nueva plataforma del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy el director del Congreso Internacional de Psicología Online. Hoy aquí a mi lado me acompaña el doctor Juan Javier Vesga, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias, David. Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta segunda fase de este importante Congreso Internacional. Doctor, muchas gracias. Bueno, a todas las personas que se han venido conectando, en este momento tenemos más de 50 personas conectadas en vivo. Agradecerles por estar acompañándonos acá. Estamos revisando un momentico las redes sociales, desde donde, desde el Huila nos están saludando. Esa es la ventaja de la virtualidad, que podemos llegar a muchas personas, a muchos lugares que en ocasiones es tan complejo llegar. Hoy teníamos dos invitados, el doctor Juan Javier Vesga, estaba la doctora Astrid Triana, que ha tenido algunas dificultades de conexión. Ustedes entenderán, este tema de la virtualidad a veces se nos complica, pero bueno, aquí estamos, agradecerles por su paciencia, ya nos estaban escribiendo qué había pasado con la inauguración del evento. Antes de iniciar, doctor, voy a dar algunas agradecimientos, algunas bienvenidas a toda la gente que nos ha estado apoyando. En estos primeros minutos vamos a tener una conversación con usted frente a algunos temas. Primero, agradecerle a la Universidad del Bosque por confiar en todo este ejercicio que hemos pensado durante ya 2 años, en creer en que la virtualidad podía ser posible. El año pasado, cuando hicimos nuestro primer congreso, realmente fue un desafío, era casi que un ejercicio pedagógico de decirle a todas las personas, mire, podemos hacer un congreso virtual donde nos podamos conectar de una manera diferente y que nos permita llevar conocimiento basado en la evidencia, basado en algunos elementos teóricos y prácticos que definitivamente es lo que nos importa en este momento. Agradecer a la Facultad de Psicología de la Unidad de Educación Continuada, voy a estar leyendo aquí para que no se me olvide ninguno, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología, a ASCOFAPSI, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación Universitaria del Área Andina, a la Universidad ISEP de España, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencia que se va a estar realizando en noviembre, que se unieron con nosotros también, al colectivo de psicólogas, a la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí y Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, a la Corporación Nuevos Rumbos y a las empresas privadas que también se unieron con nosotros, Bolsas Comerciales y Papelería, Isiospino Comunicaciones y Veraca Digital, que han sido esos partners, esa gente que creyó en este congreso, que creyó en esa apuesta que se está haciendo desde la Universidad del Bosque, desde Conexiones Consultorías, para llevar información de calidad. Así que, pues bienvenidos todas, bienvenidas todas, invitarlas a que compartan esta información. Vamos a estar durante 21 días acompañándolos en las jornadas de la mañana. Algunas conferencias van a ser a las 10, a las 11 de la mañana, cuando tenemos de pronto algunos invitados que están fuera del país. Y vamos a tener conferencias a las 6 y a las 7 de la noche. Entonces, para que se vayan programando, busquen la agenda en nuestras redes sociales, en las redes del Congreso. Todos los días se va a transmitir en vivo por la página de Facebook y vamos a estar subiendo los videos al canal de YouTube para que ustedes también estén claros y sepan cómo es que está funcionando. Doctor Juan Javier, primero agradecerle por su confianza. Usted ha sido ese hombre que nos dijo en este año, vamos a hacer que este congreso pase desde la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Primero agradecerle como representante de la compañía Conexiones Consultorías. Gracias por la confianza, gracias por darnos ese respaldo académico que sin ustedes no podríamos llevar un evento académico de esta magnitud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa invitación y esa confianza también. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Cajiao, quien es la persona en la facultad encargada de liderar todos los procesos de educación continuada y sacar adelante todos estos proyectos de seminarios, conferencias. Realmente lidera muy bien estos procesos y realmente con usted, doctor David, han hecho un excelente equipo para sacar adelante este importante evento.
Yo decía en estos días, doctor Vesga, le decía a la doctora Gloria Cajeado que ella tiene una agenda envidiable, o sea, los números telefónicos que ella tiene no los tiene nadie y la capacidad que tiene para gestionar realmente ha sido de mucha colaboración en estos días y creo que ese reconocimiento que usted le hace es bien merecido para ella. Doctor, pues toda la gente que está conectada en este momento tiene varias inquietudes. Quisiéramos arrancar este primer Congreso Internacional, este segundo Congreso Internacional, planteando algunos conceptos que me gustaría que pudiéramos abordar. Usted como decano de una facultad de una de las universidades más reconocidas del país, la Universidad del Bosque, quería hacerle algunas preguntas y que conversáramos alrededor de algunos temas que creo hoy, pues a todos los psicólogos nos atañen. En estos días alguien me preguntaba y me decía, David, ¿por qué el Congreso de este año está abierto al público? Y yo quisiera arrancar planteándole, doctor, y es, yo creo que la psicología tiene que llegar a la gente, a la gente del común, a las personas que están en su casa, con sus hijos, con sus familiares, y esta psicología, la psicología basada en la evidencia, para que empecemos a romper todos esos mitos y todas esas creencias que hay frente al quehacer que tenemos los psicólogos. ¿Usted qué cree de eso? ¿La ciencia debe estar a un lado y la normalidad, llamémosla, debe estar a otro? Bueno, la verdad es que la apertura que ha tenido el mundo en los últimos 20 años con las redes sociales, con el incremento de las tecnologías de informática y comunicaciones, y particularmente empresas como Google que permiten a uno acceder al conocimiento de manera muy fácil, hace que las personas puedan acceder fácilmente a diferentes conceptos, a diferentes aspectos de las diferentes disciplinas, no solamente en la psicología, sino muy dado también que hoy en día la gente siente unos síntomas, inmediatamente va y consulta en internet esos síntomas que quieren decir, y cuando andan en el médico ya llegan y dicen, doctor, es que yo tengo esto. Hay una mayor acceso al conocimiento, pero eso tiene también un riesgo y un peligro, y de eso voy a hablar ahora más tarde en mi conferencia, y es que a veces se pierden los límites entre lo que es científico y lo que no es científico. Y a veces empieza a circular en las redes sociales información que no es basada en la evidencia, que no es basada en lo científico, y eso trae problemas. Por otro lado, me parece importante que eventos como este permitan que la gente en general acceda al conocimiento de la psicología basada en la evidencia y de manera científica, porque hay que desmitificar la salud mental y hay que desmitificar el acceso al psicólogo. Normalmente cuando alguien tiene un dolor en el vientre va donde el médico y no le da pena decirle a nadie que estaba donde el médico porque le dolía el estómago. Pero a veces la gente siente que necesita, tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión, y alguien le recomienda que vaya a un psicólogo y dice yo no estoy loco. O le da pena, o si por alguna razón le recomiendan psicoterapia, eso se mantiene en secreto, ni siquiera a la familia le da pena decir que estaba donde el psicólogo. Hay que desmitificar eso. La salud mental es tan necesaria como la salud física. Ir donde el psicólogo es tanto como ir donde el odontólogo, como ir donde cualquier otro especialista de la salud. Qué bueno eso. Y definitivamente, y creo que parte de lo que vamos a estar viendo durante estos 21 días es eso. Tenemos invitados, si ustedes escucharon ahí, la Asociación de Patología Oral se unió con uno de sus odontólogos, el presidente de la academia, va a darnos una conferencia que cuando yo lo escuchaba yo le decía, oye, pero ese tema bien interesante, pues porque es desde otra disciplina, desde otra ciencia, y nos va a explicar cuál es el efecto que tienen todos los aerosoles, que son esas partículas que peleamos nosotros todo el tiempo en la consulta clínica, por ejemplo. Entonces creo que dar esa mirada interdisciplinaria nos permite y le va a permitir a la gente también acceder a un conocimiento de valor. Doctor, una pregunta. Usted que pues están formando los nuevos profesionales desde la facultad, ¿cuál es el rol del psicólogo en este momento coyuntural de la historia? Estamos atravesando una pandemia que parece que, según lo que dicen las informaciones, es posible que volvamos a otro aislamiento de por sí que ha sido uno de los más largos del mundo, ¿no? El aislamiento en Colombia ha sido uno de los más largos y de los primeros que se iniciaron, pero parece que vamos a entrar en un proceso de esos. ¿Usted cuál cree que es ese rol que tiene el psicólogo en este momento desde lo que ustedes hacen en la Facultad de Psicología? Gracias. Yo quisiera retomar aquí las palabras del doctor Sigmar Malvesi de la Universidad de Sao Paulo, que es una publicación que nosotros desde el Nodo de Psicología Organizacional hacíamos en el 2014. En la introducción escribía que hoy en día los conocimientos que se producen
en psicología realmente están presentes en casi todos los ámbitos del saber humano que tienen que ver con el comportamiento en sus diferentes dimensiones. Porque la transición del siglo XX al siglo XXI y la emergencia y todas las transformaciones que han ocurrido a nivel social, político, económico, laboral, ha complejizado mucho la comprensión del comportamiento humano, de la naturaleza humana, de la mente humana. Entonces, la psicología, pienso que en el siglo XXI tiene un papel preponderante para apoyar los esfuerzos de diferentes disciplinas, de diferentes campos del saber. Particularmente es necesario que el psicólogo hoy en día tenga una mirada interdisciplinar. Si bien es cierto que tiene una formación disciplinar, se forma como psicólogo y ostenta el título de psicólogo, y hay una mirada desde la disciplina, o sea, en el desarrollo y la madurez que ha venido teniendo la psicología a lo largo del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, pero nosotros no podemos encerrar las problemáticas. A veces deben tener una mirada de diálogo con otras disciplinas. Hay fenómenos muy complejos. Yo me muevo en el campo de la psicología organizacional y del trabajo, y el mundo de las organizaciones hay problemas que tienen que tener la mirada confluyente en un mismo momento desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, desde la psicología. Entonces, el rol del psicólogo hoy en día es un soporte importante para entender el comportamiento humano en las diferentes esferas de la vida en que nos desempeñamos los seres humanos, pero a la vez también necesitamos tener esa mirada al diálogo interdisciplinar para poder comprender esos fenómenos desde otras perspectivas. Bueno, creo que esa es la tarea, ¿no? Y que nos cuesta muchas veces generar ese diálogo con otras disciplinas porque como que nos encerramos y nos encasillamos en que tenemos el conocimiento absoluto. Creo que es el momento de empezar a romper esos mitos, romper esos paradigmas y empezar a unirnos con los otros. Este tema de la virtualidad, creo yo que es uno de los temas que más ha generado controversia estos días frente a los debates que se dieron. Nosotros veníamos desde hace 2 años trabajando temas virtuales, nosotros veníamos preguntándonos desde Conexiones y desde un equipo que tenemos cómo se puede hacer la telepsicología, cómo podemos nosotros llevar ese conocimiento, la atención clínica. Y de un día para otro la pandemia nos llevó a optimizar los procesos y a decir, parece que sí se puede hacer. ¿Cuál cree usted que es este momento coyuntural de la telepsicología, del trabajo de pararse un psicólogo frente a una pantalla a acompañar esos procesos humanos, doctor Vesga? A mí me parece que, o sea, yo siempre he sido muy optimista a pesar de las situaciones que les suceden a veces tan complejas y conflictivas a la raza humana y al mundo en general. Pero las grandes crisis han sido momentos también del impulso de grandes desarrollos. Paradójicamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial produjeron una cantidad de dolor y de muertes y de crisis y de dificultades, pero como le decía, paradójicamente también impulsaron el desarrollo de la aviación, impulsaron el desarrollo de la aeronáutica, impulsaron el desarrollo de las tecnologías que estamos disfrutando hoy en día, se empezaron a gestar en la Segunda Guerra Mundial. Y yo pienso que esta situación que ha tocado al mundo, no solamente en términos de salud, porque nosotros lo vemos, los efectos económicos que está teniendo, el confinamiento también tuvo unos efectos en la salud mental muy importantes. Entonces, este momento ha impulsado, y con toda seguridad en los próximos 5 años vamos a tener unos grandes avances y grandes desarrollos. Lo que de pronto estábamos proyectando para el mundo, desarrollos en los siguientes 10 años, tuvimos que hacerlo en un año. Y eso nos cogió de pronto no preparados. Hace ya varios años se viene hablando del teletrabajo, del trabajo en casa, pero las organizaciones venían siendo muy tímidas en impulsar esa actividad. Y hoy en día se dan cuenta que evidentemente no necesita un trabajador estar en la organización todo el tiempo para ser productivo, que puede ser productivo desde su casa. Las universidades nos dimos cuenta, por ejemplo, que podemos avanzar con calidad en la formación de los futuros profesionales, aprovechando de mejor manera las herramientas de comunicación que tenemos hoy en día. Entonces, la telepsicología
Hoy en día es un gran reto y yo estoy en estos momentos propiciando unos cambios importantes en la facultad y esta semana me reunía con el comité curricular y una de las cosas que le decía es tenemos que impulsar la formación de nuestros psicólogos en telepsicología también. Ya no bastan esas formas tradicionales de psicoterapia, el diván, en la mirada de lo que es desde la perspectiva del psicoanálisis. Sí, esas miradas, hay unos grandes retos que tenemos hoy en día y la telepsicología es uno de ellos, tanto para los psicólogos como para las personas que requieren de la psicología, no solamente a nivel clínico, sino a nivel organizacional, educativo, comunitario. También hay que hacer unos aprendizajes allí. En estos momentos yo pienso que esa situación nos llega y nos encuentra poco preparados, pero la verdad es que en poco tiempo, en muy pocos meses, se han notado grandes avances en la preparación que la gente tiene que empezar a hacer para utilizar estas nuevas formas de ejercer nuestra profesión. Claro, y que esto va a implicar incluso desarrollo de otras competencias, ¿no? Porque hablamos de las habilidades clínicas en el consultorio y demás, hoy las habilidades clínicas también terminan siendo digitales, ¿no? El saber utilizar una plataforma, el empezar a entender qué es encriptar unos datos, que tengamos seguridad de la información, que la historia clínica tiene una importancia relevante en todos estos asuntos y a nivel organizacional, lo que tú decías, creo que en estos días el ejercicio de formación y de capacitación, por ejemplo, se volvió supremamente efectivo, ¿no? Entonces, la capacitación es a las 10, empieza a las 10, termina a las 11 y la gente puede seguir su ritmo de trabajo, pero también ha implicado unos retos muy, muy grandes y usted desde su experticia como psicólogo de las organizaciones, ¿cuál es ese reto que tienen en este momento las empresas puntualmente y los trabajadores? Que tenemos muchas personas que están conectadas aquí que como psicólogos les interesa la respuesta, pero también para la gente del común que se está preguntando, bueno, ¿y cómo lidiamos con todos estos cambios y todo este malestar emocional que se está viviendo? ¿Cuál es el reto para las organizaciones desde esa mirada de la psicología organizacional, doctor Vesga? En cualquiera de los campos del saber humano hoy en día, el ejercicio laboral, el desempeño de los trabajadores, ya sean profesionales o no, o sean técnicos o tecnólogos, y cualquiera de los roles que se ejercen en las organizaciones en general, requieren la confluencia de diferentes competencias. Las competencias disciplinares hoy en día ya no bastan. Es necesario tener también, desarrollar competencias humanas las competencias laborales. Es necesario, a veces hay una excisión entre la academia y las organizaciones. Entonces, una cosa es lo que se enseña en la academia y otra cosa es lo que están requiriendo las organizaciones. Es necesario que haya un mayor acercamiento y en general cualquier profesión, cualquier actividad humana, cualquier trabajo, cualquier cargo, cualquier empleo requiere de las personas que van a ejercer esas labores desarrollar competencias más allá del rol disciplinar, del rol propio, por decirlo de alguna manera. Un vendedor, no bastan solamente las técnicas de venta, es necesario unas competencias complementarias a nivel de los psicólogos organizacionales, por ejemplo, la formación en competencias para el manejo de herramientas como el Excel, ¿sí? Son importantísimas. El manejo de una segunda lengua. Entonces, pero no me quiero limitar solo a los psicólogos porque lo que dices es muy cierto. Se requieren de formación complementaria. Las universidades deben tender también hacia allá, empezar a salirse de esos programas disciplinares tradicionales, ¿sí? Como lo veíamos en estos días, incluso muchos desarrollados en la mirada del siglo XVII, de la Universidad del siglo XVII y del siglo XVIII, y empezar a construir programas que integren dos o tres disciplinas. Entonces, dos o tres disciplinas que se juntan para formar una nueva carrera, una nueva profesión. Hacia allá va el mundo educativo y hacia allá requieren las organizaciones este tipo de profesionales, que inclusive muchas veces la gente hace dos y tres carreras, dos y tres profesiones, que a veces aparentemente no son complementarias, pero que finalmente terminan siéndolo. Claro, y que incluso algunas universidades hoy ya manejan otros modelos y es que tú puedes tomar las materias que tú eliges frente a tu interés vocacional y demás. No, bueno, eso es un poco más grande y un desafío mucho más importante para la academia y pues ya veo que en algunas universidades se está haciendo y es yo tomo materias de una ciencia, de otra, que sean complementarias,
porque creo que ese es el reto, ¿no? El ampliar el conocimiento y el motivar a estas nuevas generaciones, que también es un reto supremamente importante porque veo que cada vez el nivel de ingreso a la universidad tradicional se ha cambiado, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. Pues nosotros, las estadísticas mostraron un importante descenso, pero la ruta ha empezado a cambiar, la curva ha empezado a cambiar en los últimos 3, 4 años. Las universidades en el mundo en general se sacudieron y se dieron cuenta que no podían seguir con esas formas tradicionales, incluso las carreras profesionales, porque muchas de ellas incluso empiezan o a tener grandes transformaciones o a tender a la desaparición. Pero eso no implica que el trabajo en la forma tradicional para el ser humano va a cambiar. A veces hay mucho el miedo de que los robots van a reemplazar a los seres humanos, pero no. Lo que nos dice Oppenheimer es que esas transformaciones que han ocurrido, la primera, la segunda revolución industrial que ocurrieron, estamos en la cuarta revolución industrial, esas revoluciones industriales en su momento tuvieron el temor de que esas tecnologías que estaban apareciendo iban a reemplazar al ser humano. Y al contrario, aumentaron las fuentes de empleo porque ahí es donde requieren las personas evolucionar, transformarse, adaptarse y aprender nuevas competencias que requieren nuevos cargos que se crean, nuevas formas de trabajar. De acuerdo. Bueno, doctor, creo que aquí podríamos estar conversando los dos toda la noche. La gente está supremamente interesada con el tema. Voy a leer algunos comentarios que nos hacen. Maru Wilches dice, las competencias desde la excelencia deben ser una prioridad para estos tiempos. Claudia dice, los que no creían en la virtualidad estos tiempos perdón, los que no creían en la virtualidad estos tiempos demostraron que sí se puede estudiar de esta manera. Gisela dice, está de acuerdo con Viviana, la educación debe actualizarse ante la realidad de la vida laboral y profesional, que sí se debe ser más responsable. Así es. Bueno, esto nos lleva a un desafío, doctor, y quisiera terminar esta primera parte de este inicio del segundo Congreso Internacional de Psicología Online con una pregunta y es, estamos teniendo dificultades en el acceso, tenemos barreras en el acceso. Mi pregunta para ustedes es que, ¿cómo desde la universidad y cómo desde la Facultad de Psicología que usted lidera, cómo están viendo esas barreras en el acceso frente a los temas de virtualidad, frente a los temas de trabajar desde la diferencia, desde la inclusión? Bueno, ahí las instituciones deben desarrollar políticas, deben desarrollar estrategias que faciliten poder llegar a los diferentes públicos que tengan diferentes condiciones y a veces dificultades para el acceso. Obviamente es entendible a veces dificultades en la audición, en la visión, poder estar frente a un computador y bueno, ¿cómo sigo yo la clase cuando tengo una limitación de un determinado tipo? Entonces, son retos que tenemos. Desde la universidad, por ejemplo, se desarrollaron una serie de políticas, incluso se facilitó una estrategia que impactó muchísimo, se negoció con una organización la adquisición y entrega de una manera muy económica de unos escritorios, por ejemplo, que estaban hechos en cartón, pero era un cartón muy fuerte. Y eso fue una revolución, los profesores también, porque había gente que no tenía las condiciones, tenían que estar con el computador en la cama, en el comedor, ergonómicamente no eran las mejores condiciones. Entonces se empezó a estudiar esas necesidades y atender, que a veces no se piensa en ese tipo de cosas. Entonces, a veces en diferentes regiones del país, y esto es unas soluciones que a veces no solamente se pueden dar desde la academia o desde una institución, sino que son soluciones integrales. El mismo gobierno, la cobertura que debe ampliar del Internet a las diferentes zonas. Entonces, allí, esta pandemia nos ha traído también la necesidad que tenemos de trabajar colectivamente, ¿sí? Hay una paradoja de que si bien estas herramientas nos conectan a nivel global, cada vez el mundo está más solo, las personas están más solas, cada uno se encierra en su propia red y están en la reunión todos y en lugar de estar compartiendo, cada uno está en su propio chat y entonces se han roto esos vínculos de conversar los unos con los otros, tanto así que en algunos restaurantes en Europa, si la gente va a comer, se prohíbe que lleguen con el celular. Entonces, esas paradojas deben ser superadas. Y en este caso, aunque la conexión, estas herramientas nos facilitan el llegar a diferentes regiones,
También se ha demostrado por las condiciones que tenemos de la pandemia la necesidad de trabajar colectivamente. Las soluciones no pueden aparecer desde un solo punto. Debemos integrarnos y debemos colaborar con el gobierno, colaborar con la institución privada, con la institución pública, para desarrollar conjuntamente soluciones a esas necesidades que nunca pararán. Sí, las necesidades van evolucionando también en la medida en que el ser humano evoluciona. De acuerdo, doctor. Bueno, este tema tiene todos los colores, tiene todas las aristas y creo que de eso se trata este congreso. Vamos a buscar encontrar respuestas desde la investigación basada en la evidencia, desde todo ese conocimiento teórico, práctico, que pues más de 50 profesionales nos van a traer durante estos 21 días. Doctor, pues agradecido con usted por este primer espacio. A las personas que se han venido conectando, pedirles que compartan este video en sus redes sociales, pedirles que puedan llevar esta información a otros psicólogos, a sus familiares. Miren, esta información no es información académica para un grupo selecto, esta información es para todos. Seguramente los profesionales de las áreas de la salud, de las ciencias sociales y de la psicología en particular van a sacarle muchísimo provecho, pero es para que todos ustedes puedan tener un acercamiento y rompamos esos mitos de lo que es la psicología. El doctor Juan Javier Vesga hoy nos tiene preparada una conferencia maravillosa. Yo voy a poner en este momento una cortinillita pequeñita para que veamos quiénes son todos esos equipos que se han unido para que este congreso sea posible y arrancamos con su presentación. ¿Le parece, doctor? ¿O quiere decir alguna cosa antes de cerrar No, este no, primer bloque? así está bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a poner una cortinilla pequeñita y ya regresamos para que podamos ver la conferencia del doctor Juan Javier Vesga. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer momento de la inauguración del segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Muchísimas gracias por la invitación.